Creo que en este canal no se puede regresar al contenido habitual sin antes compartirles una última actualización sobre los acontecimientos más recientes respecto al tema climatológico que todos conocemos aquí en la ciudad de La Habana, transitando por uno de los municipios más afectados, que fue Plaza de la Revolución. Vamos a estar recorriendo un poco la calle 19 aquí en El Vedado y comenzamos nuestro recorrido justamente en su intersección con la avenida Paseo. Yo no puedo faltar en toda la vuelta. No. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a regresar tan rápido a la zona vedada de la ciudad? Pero bueno, como les estuve explicando al principio del video, esta junto con otras conformaron las más afectadas de la ciudad tras el paso del huracán Rafael. Pudiese mencionarles otros ejemplos, como es el caso del municipio de La Lisa, que si estuvieron al tanto del video que les compartí hace unos días, específicamente el sábado, respecto a mi experiencia y cómo yo estuve viviendo desde el municipio de Centro Habana el paso de este fenómeno atmosférico, les cuento que alrededor de 2 o 3 días después me estuvieron restableciendo el fluido eléctrico, pero tengo entendido que estas zonas afectadas hasta este minuto, muchos cubanos no cuentan con fluido eléctrico dentro de sus hogares. Entonces precisamente quería visitar o recorrer un poco la parte del Vedado para mostrarles cómo va este proceso de restablecimiento tras el paso de Rafael. Y es evidente que el Vedado, como pueden estar viendo ahora en pantalla, al ser una zona que sus alrededores están inundados de bastante vegetación, el paso de un huracán categoría 3 trae bastantes consecuencias, como postes caídos, arboledas como estas que se encuentran en el suelo y han visto hasta este minuto en el video. Las matas a ver por dónde camina. Así mismo. Casualmente hoy se reinicia el curso escolar, el cual estuvo detenido debido a todo este proceso climatológico. Y se puede decir que en muchas universidades de La Habana se está haciendo de manera gradual, ya que muchos de sus estudiantes provienen de otras partes de Cuba. Y sabemos que La Habana no fue la provincia más afectada, sino Mayabeque y Artemisa.
Ahora bien, ubicándolos en tiempo y espacio, nos encontramos en 19 y L. Voy a desviarme para otra calle del Vedado, porque déjenme decirles que esta intersección, sobre todo la calle L, es una de las calles más movidas de la zona vedada de La Habana, y sin embargo también es una de las tantas calles que se encuentra en la actualidad completamente vacía. Como saben, en el Vedado juegan un papel fundamental los negocios privados, o mercados, cafeterías, bares, y muchos de ellos se los estoy mostrando ahora en este minuto. Aquí tenemos un restaurante. Este es un bar-restaurante que ha cogido mucho auge en los últimos tiempos. Y ahora quisimos caminar un poco 21. Les prometí que iba a caminar toda la calle en su esplendor próximamente. Que de hecho, si se fijan, estamos caminando cerca de un costado del famoso Copelia. Aquí tenemos un restaurante café turco, por si hay por ahí algún seguidor de Turquía. Y sí, definitivamente esta parte 21 tiene varios restaurantes. Aquí tenemos uno que se llama Cuatro Lunas. Las personas que tengan un recuerdo, que comenten ahí abajo. Este yo creo que es el más antiguo de esta parte 21, que es La Roca. Y frente por frente se encuentra uno que se llama El Bonema. ¿Y tu familia está bien? Te quiero. Ok, estamos ahora en 21 y M. Y aquí tenemos esta intersección de 21 con N, que en mi criterio personal viene siendo una de las zonas más reconocidas por el turista del Vedado, porque es aquí donde muchos vienen a recoger su auto rentado o alquilado en la agencia de Cubacar, al lado del mismísimo Capri. Si te hace guapo. Y como es más que evidente, todas estas calles, si las caminamos en línea recta, llegamos a el malecón. Aquí pueden ver que el clima ha mejorado bastante. De hecho, hace el calor típico que hace aquí en la ciudad de La Habana, que yo salí hasta sin toallita para secarme el sudor. ¿Qué quería decirles? Que por si fuera poco, si hay una parte de Cuba
que siempre se ve súper que afectada con todos estos fenómenos atmosféricos es precisamente el oriente de la isla. No salen de una para entrar en otra, ya que hace cuestión de solo horas estuvo sacudido por un sismo de magnitud 6.7. Y yo, como siempre, enviándole muchas fuerzas a todos los cubanos que se encuentran para esas provincias, porque verdaderamente fue suficiente con el huracán Oscar, que devastó muchos de los hogares de todas las personas que se encuentran viviendo allá y lo perdieron absolutamente todo. Y con todo esto que está sucediendo en Cuba, que no pasa ni una semana y ocurre un acontecimiento terrible para nuestro país, espero que, no sé si es que nuestra isla está maldita, que Dios no se quiera apiadar de nosotros. Como cubano no veo la luz al final del túnel, literalmente se lo digo. Así, teniendo al Hotel Nacional detrás, vamos a poner punto final a este recorrido a manera de actualización para mantenerlos al tanto respecto a los últimos acontecimientos que han ocurrido en Cuba, sobre todo en la ciudad de La Habana. Gracias como siempre por ver el contenido. Sé que les encanta ver estos videos para estar actualizados, estar al tanto de todo, y bueno, pienso que una vez ustedes hagan eso, mi objetivo creándoles estos contenidos está más que cumplido. Los invito a que apoyen el canal dejando un me gusta, compartiendo este video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Espero que en los próximos días no ocurra nada agravado que nos impida continuar con el contenido habitual del canal, así que yo que ustedes sigo al tanto de todas las notificaciones. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.